Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir la palabra de Dios. Vamos a continuar, mis hermanos, donde nos quedamos el domingo pasado, ahí en la carta de Tito, del apóstol Pablo al pastor Tito. Les voy a dar una pista, está en el Nuevo Testamento. Después de Timoteo, otra carta pastoral. El domingo pasado, mis hermanos, nos quedamos en el versículo 6 y si Dios nos lo permite, estaremos viendo el día de hoy versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8. Les recuerdo, mis hermanos, estamos viendo las características de un liderazgo piadoso. Las características de un liderazgo piadoso. Y el domingo pasado vimos la primera característica en el versículo 6, que es íntegro en su vida familiar. Íntegro en su vida familiar, que fue en esencia lo que vimos, que debe de ser irreprensible en cuanto a su relación con su esposa e irreprensible en cuanto a su crianza con sus hijos. Fue lo que vimos el domingo pasado. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver íntegro en su vida comunitaria, versículos del 7 al 8, hablando del liderazgo, aquellos que el Señor ha llamado para pastorear la iglesia. Íntegro en su vida comunitaria es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y recordemos esto, mis hermanos, que en este texto lo que estamos viendo es lo que un líder debe ser en 3 áreas de su vida para tener una iglesia saludable. ¿Qué es lo que estamos viendo de los versículos 5 al 9? Aunque estamos viendo por secciones, lo que estamos viendo aquí es lo que un líder debe ser en 3 áreas de su vida para tener una iglesia saludable. Si recuerdan, domingos pasados vimos en el versículo 5 la necesidad que el apóstol plasma de tener un liderazgo piadoso. Y vimos en aquel domingo, en el versículo 5, vimos la necesidad de la confiabilidad, vimos la necesidad de la fidelidad, la necesidad de la pluralidad, que debe de ser una pluralidad de pastores, no un solo pastor, y la necesidad de la docilidad. Pero de los versículos 6 al 9, vemos ya no solo la necesidad de que haya un liderazgo piadoso, sino las características. ¿Cómo debe de ser un líder que Dios ha puesto para pastorear la iglesia del Señor? Y recuerden que esto es importante en el argumento del apóstol en esta carta. Siempre les voy a estar recordando esto, que el corazón de la carta está en el capítulo 2, versículos 11 en adelante, que es: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Recuerden esto, hermanos, el tema de esta carta principal, lo que vemos que se desarrolla a lo largo de toda esta carta, es la piedad. Dios quiere que los creyentes aprendamos a vivir una vida piadosa para poder efectuar un evangelismo eficaz. Creta era una isla muy corrupta, y ellos necesitaban manifestar esa gracia no solo salvadora, sino transformadora, que nos capacita para vivir en piedad en un mundo en tinieblas, para poder causar un verdadero impacto con la sana doctrina. No solo es la sana doctrina, como lo vimos en el capítulo 1, en los primeros versículos, el conocimiento de la verdad que es según la piedad, ¿sí? Piedad, la devoción a Dios, una vida consagrada a Dios que manifiesta esa gracia que nos ha salvado y transformado. Es la misma gracia, pero es otra faceta de la gracia. No es por obras para que nadie se gloríe, pero que esa obra que salva también transforma, santifica. Y los creyentes debemos de manifestar una vida de piedad. Y miren, es interesante cómo Pablo comienza abordando el asunto de su carta, porque en el versículo 1 al 4 recuerden que vimos al autor de la carta y al receptor de la carta, y del versículo 5 en adelante va a tratar el asunto de la carta y comienza, ante todo, mire, antes de poner en orden cualquier otra cosa, Pablo pudo haber dicho, pudo haber comenzado con: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina,
que los hombres mayores sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las mujeres mayores asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Pablo pudo haber empezado esa carta con ese asunto, ¿verdad? Pero eso está hasta el capítulo 2. Él comienza con el liderazgo. Para poder que haya una iglesia sana, se necesita que haya un liderazgo sano, un liderazgo piadoso. Recuerden esto, hermanos. Por eso es importantísimo que usted y yo estemos orando por el liderazgo de nuestra congregación local, por nuestros pastores. Vimos entonces en el versículo 5 la necesidad de este liderazgo piadoso. Y del versículo 6 al 9 entonces estamos viendo lo que un líder debe ser en 3 áreas de su vida para tener una iglesia saludable. Ya vimos el domingo pasado, en el versículo 6, que un líder piadoso debe ser íntegro en su vida familiar, y el día de hoy veremos que un líder piadoso debe ser íntegro en su vida comunitaria. Cuando digo vida comunitaria, tiene que ver en cuanto a su relación con la iglesia, como administrador de Dios, en su relación con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Pero noten que Pablo comienza haciendo énfasis que un líder debe ser piadoso, empezando por el área más importante, su familia, su hogar, su relación con su esposa, su relación con sus hijos. Luego, cómo es ante los demás miembros de la iglesia, cómo es ante los demás hermanos, cómo es ante los demás creyentes. Y comienza diciendo el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Y note que esta palabra irreprensible, hermanos, ya la mencionó en el versículo 6. En el versículo 6 dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ya explicamos eso, pero hay una palabra que se repite aquí, irreprensible. Entonces Pablo está diciendo, irreprensible, ¿en qué sentido? En su relación con su esposa y con sus hijos, es decir, irreprensible en su vida familiar, íntegro en su vida familiar. Luego comienza, porque es necesario que el obispo sea igualmente irreprensible, pero ahora en esta otra área. ¿En qué área? Como administrador de Dios en su vida comunitaria, en su relación con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Y recuerden que esta palabra, hermanos, irreprensible, aunque ya la mencionamos, pero voy a recordar un poquito el significado, significa que alguien no puede ser llamado a rendir cuentas. No solamente alguien que no es acusado, sino implica no solamente que esa persona salió declarada inocente en esa acusación, sino la inexistencia de cualquier tipo de cargos o de acusación en contra de una persona. Es decir, no se le puede acusar de algo que sea cierto. No se le puede señalar de algo que manche el evangelio, la gloria de Cristo y que no manifieste el glorioso carácter de Cristo. No puede ser reprendido en ese sentido. Un anciano, un obispo, un pastor, que es lo mismo, no debería de ser acusado y esas acusaciones siendo ciertas y él estando en el ministerio. Y esa irreprensibilidad ahora en esta otra área se manifiestan todas las características que va a decir. O sea, irreprensible no es otra característica de, por ejemplo, no soberbio, no iracundo. Irreprensible encierra todo lo que va a explicar, que no debe ser iracundo, no debe ser soberbio, no dado al vino. Pablo no solamente lo deja en una manera general. En el versículo anterior él explicó a qué se refería con irreprensible, ¿no? En cuanto a su vida familiar. Ahora va a explicar qué es irreprensible en cuanto a su vida comunitaria. Dice que el obispo, el supervisor, aquel líder que Dios ha puesto para cuidar el rebaño, debe ser irreprensible ahora en esta otra área. Y aquí recalca, ¿en qué área? Como administrador. Fíjese, esta palabra administrador del griego oikonomos, que se deriva de dos palabras griegas, oikos, casa, y nomos, ley, significa uno que gobierna una casa. Y, según un diccionario, denota a un siervo superior responsable de la administración de la casa, de la dirección de otros siervos y del cuidado de los hijos menores de edad. En otras palabras, un oikonomos era un esclavo a cargo de otros esclavos y que administraba los asuntos de sus amos. ¿En qué áreas? En muchas.
Y esto nos hace reflexionar algo muy importante, hermanos. Escuchen. El ministerio pastoral es una responsabilidad conferida por Dios sobre su casa, la iglesia. Somos siervos mayordomos que cuidamos el rebaño. Somos siervos entre siervos. Con un grado de responsabilidad más alto, no es un rango de jerarquía, sino un grado de responsabilidad mayor. Es diferente, ¿no? No estamos hablando de que un pastor es más importante que cualquier otro miembro de la iglesia, sino que tiene mayor responsabilidad. Esa es la diferencia, ¿no? En el caso de los administradores, de los mayordomos, de los siervos, seguían siendo esclavos. Seguían siendo esclavos del mismo amo, pero con responsabilidades diferentes y a cargo de otros negocios. ¿Vemos esto? Somos siervos mayordomos que cuidamos el rebaño. Somos siervos entre siervos con un grado de responsabilidad más alto, pero seguimos siendo siervos al final de cuentas. No reyes que se adueñan de la gente que gobiernan. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser más grande, ¿cómo va a demostrar su grandeza? Sirviendo a los demás, poniéndose por debajo de los demás. No dominando tiránicamente sobre otros. Ustedes no son reyes, son siervos entre siervos que son puestos para cuidar el rebaño. Son administradores, son mayordomos del amo que es Cristo, del verdadero pastor de nuestras almas. Esto es importante que lo entendamos, hermanos. Los pastores somos mayordomos, somos siervos responsables de cuidar de sus almas, pero no somos los dueños del rebaño. El dueño del rebaño es Cristo. ¿Ven esto, hermanos? Esto es importantísimo que lo entendamos, porque por eso surgen las sectas. La iglesia no es del pastor o de los pastores, es de Cristo, y Cristo mismo instituyó y puso pastores para cuidar a su rebaño, pero somos mayordomos que cuidamos su rebaño. Somos en ese sentido mayordomos de él. Eso son lo que son los pastores, hermanos. Miren, en un contexto donde hay tanta idolatría, tanta secta, que al líder, al pastor se le pone como: no toques al ungido de Jehová. Ni se te ocurra cuestionarlo, ni se te ocurra decir nada, porque la maldición de Dios, la tierra se va a abrir y te va a tragar vivo. En un contexto donde se infunde miedo y manipulación, es importante entender esto, de que los pastores no somos los reyes de la iglesia, ¿sí? Pero por el otro lado, en un contexto donde no hay respeto por la autoridad, también entendemos que aunque somos siervos, esclavos de Cristo, tenemos un grado de autoridad para guiarles y cuidarles, porque vamos a dar cuenta de ustedes. Y debe de haber un sometimiento y un respeto, porque Cristo nos puso para cuidarles. Entonces aquí es donde hay un balance, ¿no? Yo respeto y me someto a mis pastores en su función de mayordomos de Cristo para cuidar de mi alma y alimentarme con su palabra, porque Cristo los puso. Y por eso con amor y humildad me someto y los respeto, porque son puestos por el Señor. Pero sabiendo que el verdadero pastor de mi alma y a quien debo de ser fiel por encima de todas las cosas es a Cristo y a su palabra. Y que en la medida que los pastores pastoreamos de acuerdo a la palabra de Dios, es en ese sentido que nosotros tenemos autoridad. Porque la autoridad viene de la palabra de Dios, no de nuestro cargo, de la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Entendemos esta relación? Es importante. Un pastor no puede estar por encima de la Escritura. Es que como es el siervo que puso el Señor, tenemos que aguantarnos, y como Él instituyó esto que no es bíblico, pero tenemos que adorar un becerro de oro. Pues no. ¿Se fijan? Y por el otro lado debe de haber un respeto y cuidado de que aun cuando nuestros pastores, que no son perfectos, se equivocan, aun cuando vamos a hablar con ellos y corregirlos, hacerlo en un contexto de amor, respeto y humildad. ¿Sí? Entonces, como administradores de Dios, y fíjese, y no cualquier tipo de administrador, dice, como administrador de Dios, sobre los asuntos de Dios, sobre los asuntos de Dios, no es cualquier cosa, porque Dios amó tanto a sus escogidos que dio a su propio Hijo su propia sangre para redimir lo que tanto amó, y Él no va a tolerar a pastores negligentes que maltraten al rebaño, ¿no? No es cualquier asunto ser pastor, hermanos, porque estamos hablando de almas por las cuales Cristo derramó su sangre y que Dios amó. Y Dios quiere
que cuidemos a su rebaño como Él lo manda, ¿no? No es cualquier cosa. Tenemos que entender, hermanos, que no es simplemente números o gente. Son ovejas, gente por la cual Cristo derramó su sangre porque Él amó y por individual a cada creyente, y Él quiere que los pastores cuidemos con amor a aquellos a quienes Él amó y ama, por lo cual dio su vida por ellos. ¿Sí nos damos cuenta de esto, hermanos? Esto no se trata de nosotros, de nuestros intereses o de nuestras comodidades. Se trata de los asuntos de Dios, que Él quiere que nosotros velemos por su iglesia, su cuerpo, aquellos a quienes Él amó hasta la muerte. ¿Se fijan? Que no es cualquier cosa entonces el ministerio pastoral, por la naturaleza de lo que implica. Somos administradores de Dios, no de un hombre. Esto es serio para mí, me ponen aprietos, hermanos, porque como seres humanos pecadores, y más cuando las ovejas muerden, a veces queremos decir, ¿y yo por qué tengo que estar en esta situación? Pero recordemos, esto no se trata de nosotros, se trata que es un llamado divino y Dios nos capacita para esto, y por eso aquel que pastorea el rebaño tiene que tener el suficiente amor tanto por Cristo como por su pueblo, si no, no podemos ejercer esto, hermanos. Sin amor es imposible ser pastor, porque tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Y obviamente no es porque uno sea superior a los demás. Cristo mismo provee todo eso que necesitamos para poder pastorear. Ni siquiera es un mérito de nosotros, hermanos, sino es un mérito de Cristo, que Él llama a pecadores imperfectos para hacer una obra tan grande como esta, para que veamos la suficiencia de aquel que murió por nosotros y de su palabra, no de los hombres, sino de Cristo. ¿Se fijan? Cristo ama tanto a su pueblo que Él delegó y diseñó de esta manera. Dios puso hombres para que cuiden su rebaño. Pero Él quiere que estos hombres que cuiden a su rebaño sean íntegros. ¿Se fijan? Dios te ama tanto, hermanos, que Él decidió proveer pastores y maestros para la edificación de los santos. En ese sentido, como vemos en Efesios, son un regalo de Cristo para su iglesia. No porque los pastores o los maestros tengan valor en sí mismos, sino porque Él quiere capacitar a personas para guiarnos e instruirnos en la palabra de Dios. Este es el diseño de Dios. Él pudo haber dejado que los creyentes por sí mismos leyeran la Biblia y todos entendieran lo mismo sin necesidad de que hubiera líderes, ¿cierto? Pero Dios no diseñó la iglesia así. Él puso un liderazgo. Pero ese liderazgo tiene que ser bíblico, calificado. Como administrador de Dios. Y ya nos dice, entonces, de la segunda parte del versículo 7, ¿qué implica el ser irreprensible en esta área como administrador de Dios? Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. ¿Pero qué significa ser irreprensible como administrador de Dios? Ya va a empezar a explicarlo. No soberbio, no iracundo. Y quiero añadir un punto más al énfasis del texto. La palabra que se utiliza aquí por es necesario es la misma palabrita griega que encontramos, es el mismo verbo griego que encontramos en Juan 3. Es necesario nacer de nuevo. Es una condición sin la cual no se puede obtener algo. Incluso en el griego, en el original, desde el versículo 6, hay cláusulas condicionales que dicen, si alguno es irreprensible, si alguno es así. Es una condición sin la cual no se cumple, entonces no puede ejercer el cargo de liderazgo. No son sugerencias, hermanos. Es una condición sin la cual alguien no puede estar en el liderazgo pastoral. Son requisitos inalineables y negociables. No son meras opciones o sugerencias como, bueno, sería mejor que un pastor fuera así. No, es que si alguien administra el rebaño de Dios, tiene que cumplir con estas características, porque Dios ama a su iglesia y Él quiere que su iglesia sea santificada y quiere tener hombres santos, íntegros, que guíen a su rebaño. No se trata de nosotros, se trata de Él y de su gloria y de su palabra. ¿Se fijan? Por eso no podemos negociar, hermanos, y decir, bueno, es que estos requisitos son sugerencias. No son sugerencias. Es una condición sin la cual no se puede llegar a hacer. ¿Se fijan? Esa es la fuerza del verbo es necesario. Una condición sin la cual no puede algo llegar a ser.
Entonces, hermanos, recuerden que estamos viendo íntegro en su vida comunitaria. ¿En qué sentido esta irreprensibilidad o integridad se debe de manifestar? La primera característica que nos da aquí es no soberbio. No soberbio, dice el texto. ¿Qué significa esto, hermanos? Esta palabra, este adjetivo viene de una palabra griega que se compone por dos palabras. Autos, que significa auto, y edomai, que significa complacer. De ahí viene hedonismo. En otras palabras, una persona autocomplaciente denota a uno que, dominado por el propio interés y sin consideración alguna hacia los demás, afirma arrogantemente su propia voluntad. Por eso lo traduce la Reina Valera como soberbio. La Biblia textual lo traduce como no arrogante y la Biblia de las Américas como no obstinado. Pero básicamente la idea es la misma. Una persona autocomplaciente. Nosotros podríamos entenderlo en el contexto moderno como se usan las palabras, una persona narcisista, ¿no? Alguien que, dominado por el propio interés y sin consideración alguna hacia los demás, afirma arrogantemente su propia voluntad. En otras palabras, alégale al PRI. Nadie le puede ganar. Nomás él tiene la razón. Nadie le puede decir nada. Porque solo él sabe y tiene la verdad. Y esto, mis hermanos, les voy a decir a quién es semejante esta actitud. Claro, y no estoy apuntando a nadie porque el primero que me duele es a mí, porque tristemente yo en algunas ocasiones he llegado a ser así y me he arrepentido. Así que si yo pienso en esto, antes de ver a alguien me miro a mí mismo, ¿no? Y le pido al Señor que me ayude. Pero le voy a decir a quién somos semejantes cuando tenemos esta actitud. A Satanás. Mire lo que dice 1 Timoteo 3:6 en un pasaje paralelo a esto. No un neófito, no sea que envaneciéndose, o sea, llenándose de orgullo, caiga en la condenación del diablo. En otras palabras, ¿qué fue por lo que cayó Satanás? Quiso ser como Dios, no el orgullo. Y cuando nosotros somos orgullosos, de esta manera soberbios, estamos reflejando el carácter de Satanás, no el de Cristo. Miren el contraste, Filipenses capítulo 2, cuando Pablo dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Consideren a los demás superiores a ustedes mismos. ¿Por qué? Miren el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, fue humillado hasta la muerte, una muerte cruel de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿no? Dios se humilló, Cristo se humilló por amor. Satanás afirmó arrogantemente el querer ser igual a Dios y se llenó de orgullo. Cuando nosotros somos orgullosos, estamos reflejando el carácter de Satanás, no el de Cristo. Y un líder, hermanos, se supone que debemos de reflejar a Cristo, no al diablo. ¿Cierto? Esto es duro. Santiago 4:6. Y cuando digo es duro, hermanos, lo digo porque yo también soy pecador y la palabra de Dios también me confronta a mí mismo, me hace estar alerta de mí mismo. Dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y uno de los pasajes que me impactó al estar estudiando esto, sobre lo que Dios piensa de esta actitud y cómo evitarla, en Mateo 23, 8 al 12, miren lo que nuestro Señor nos enseñó de esto. Mateo 23, del 8 al 12, que dice, pero ustedes no quieran que los llamen rabí, porque uno es su maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Versículo 11. El que es el mayor de ustedes, sea vuestro siervo. Versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por ahí un predicador dijo que lo que causa más daño en los cristianos no es la persecución, sino la adulación. Wow. Hermanos,
Aquí Cristo no está negando la realidad de que hay maestros, ni que le digamos a nuestro papá, papá, no. Está hablando en contraste con los falsos maestros, la actitud que ellos tenían. Yo soy el maestro fulanito de tal, y que querían un reconocimiento. Pero dice, ustedes huyan de eso, ustedes no busquen el reconocimiento. Ustedes son siervos, ¿sí? No huyan de eso. Cuidado, hermanos, cuando nosotros queremos hacer algo para ser reconocidos y para que los demás nos adulen, eso es muy peligroso. Es mejor cesar de hacer algo. Si en mi corazón hay esa tentación de querer que los demás me aplaudan por lo que yo estoy haciendo, que por hacerlo por la convicción de que lo voy a hacer porque Dios me ha llamado y con esto voy a glorificar a Cristo y voy a bendecir a los demás, independientemente sea reconocido o no sea reconocido. ¿Cómo podemos hacer una evaluación cuando esto pasa? Miren, las quejas ni las gracias me dio. Yo soy el único que lo hago. Es la última vez que me comprometo a hacer esto porque, ¿me fijan? Eso ya no es de bendición, hermanos. Hacer las cosas quejándonos o queriendo ser reconocidos. Sí entiendo que hay cosas que lastiman, ¿no? De que vemos que los demás no amen al Señor o no se esfuercen por servir, pero eso no debe de llevarnos a pecar a nosotros. Si nosotros vamos a hacer algo, lo vamos a hacer porque amamos a Cristo y a su pueblo, sin buscar un reconocimiento alguno, hermanos. ¿No es así? Esto es muy serio, hermanos, porque para empezar, podemos empezar a examinar nuestros corazones. Si yo soy dado a querer que los demás me adulen, me reconozcan nomás a mí, primero tengo que trabajar en esa actitud en mi corazón antes siquiera de pensar en el liderazgo. Miren, hermanos, por ejemplo, alguien me preguntaba la otra vez, no sé si recuerdan, cuando Pastor Manuel dio una conferencia de consejería muy buena y que después de la enseñanza algunos hermanos aplaudieron, ¿se recuerdan? Y luego que ya seguía yo para dirigir y que yo dije gracias, ¿no? Alguien por ahí me preguntó, ¿qué sintió, pastor, cuando escuchó esos aplausos, pero no iban dirigidos para usted, sino para el pastor Manuel? Y les soy honesto, hermanos. Me puso a reflexionar esa pregunta, pero de verdad que yo mismo era uno de los que quería estar aplaudiendo, ¿no? Porque me dio mucho gusto la edificación, la enseñanza. Y digo, qué bueno que el Señor también capacite a otros hombres para enseñar. Yo aprendo cuando el hermano Jorge predica, cuando el pastor Eliseo enseña, cuando cualquiera de otros hermanos que no sea yo está exponiendo la palabra y Dios me edifica. Yo también me gozo, digo, qué bueno que Dios también usa a otras personas y no soy el único, porque esto va a beneficiar a la iglesia, ¿no? La iglesia no me necesita a mí, la iglesia necesitamos muchos hombres de Dios que se preparen, que amen al Señor, que enseñen, y mientras más preparados estén los hermanos, va a ser mejor para la iglesia, gloria a Dios. ¿No es así? Y gracias a Dios, hermanos, que les puedo decir que yo mismo también quería aplaudir, pero no podía porque estaba enfrente, ¿no? Y si el día de mañana Dios levanta a hombres capacitados, dotados, con más dones que yo soy el primero que voy a estar dándole gracias a Dios y explotando eso porque yo también necesito ser beneficiado de sus dones para mi crecimiento espiritual. Entonces, gloria a Dios, hermanos. Aquí en esta iglesia no queremos estrellas, no queremos celebridades y nadie aquí es un personaje protagónico. Tenemos diferentes grados de responsabilidad, sí. En ese sentido yo reconozco que el pastor Eliseo y yo somos oficialmente los pastores responsables de la congregación, pero no los protagonistas ni los más importantes, ¿no? Y cada uno de ustedes y de nosotros tenemos dones que podemos poner al servicio de la iglesia y que todos somos edificados, ¿sí? Entonces, gloria a Dios, hermanos, que Dios le dé dones y que los pueda usar en amor y en humildad para beneficio de la iglesia. Y no queremos que haya competencias, ¿sí? Y anhelamos que el día de mañana haya más hermanos fieles, preparados, compartiendo este púlpito, ¿sí? Porque es lo que agrada a Dios y va a ser beneficio para la iglesia. Y ese es mi deseo y mi oración y debería de ser la suya. Orar por más pastores fieles, una pluralidad de ancianos. ¿No es así, hermanos? Ojo.
Porque en otras ocasiones, si les pusiera, ese ejemplo se los puse porque pues gracias a Dios me favorece, ¿no? Pero ha habido en otras ocasiones donde no ha sido favorable y he detectado orgullo, soberbio en mi corazón y he tenido que arrepentirme y pedirle perdón al Señor. Y ha habido luchas, no les niego. No quiere decir que yo no luche con el orgullo, la soberbia, solo que es un pecado que tenemos que estar mortificando y teniendo puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe y siempre recordar el por qué hacemos las cosas y para quién lo hacemos y cuál es el propósito por el cual estoy aquí, por quién estoy puesto, ¿no? Esto no se trata de nosotros, se trata de Dios y su pueblo. Él nos puso aquí, es su voluntad que Él nos sostenga y guarde nuestros corazones. Pero ustedes también deben de ser partícipes en esto, hermanos, orando por nosotros y también cuidando sus corazones de no caer en el orgullo. ¿Por qué cree? Porque ¿qué cree? Acuérdense que ser irreprensibles es un llamado para todos los cristianos. O sea, para los pastores es un requisito, pero para todos los creyentes es una meta que Dios va a cumplir. Miren lo que dice Colosenses 1:22. Mire lo que dice Colosenses 1:22. Está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Colosenses 1:22. En su cuerpo, bueno, voy a leer desde el 21, ¿no? Y a vosotros también queréis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, o sea, de su muerte, para presentarnos, fíjese, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Se fija? El propósito del Señor es presentar a todo creyente irreprensible delante de Él. Así que esfuércese no solamente para que los pastores cumplan estos requisitos. Cada cristiano debemos de vivir de esta manera y alcanzar ese carácter maduro. ¿Sí? No solo los pastores. Los pastores debemos de modelar esa madurez, esa integridad, pero ese anhelo de esa integridad debe de ser un estándar para todos los creyentes. ¿Se fijan? Porque es el carácter de Cristo. Así que, hermanos, si usted está luchando con el orgullo, con la soberbia, mate ese pecado. Recuerde esto, todos estamos en crecimiento. Los pastores también estamos junto con sus hermanos, con nuestros hermanos, creciendo. No podemos esperar perfección, pero sí humildad cuando nos equivocamos. Saber escuchar, saber reconocer que las opiniones de los demás también tienen valor, evaluando todo a la luz de las Escrituras. Por eso es tan importante, hermanos, que los pastores no se pastoreen solos. Tenemos que rendir cuentas. No puede haber llaneros solitarios. Eso no es bíblico. Tenemos que ser supervisados y cuidados unos a otros para cuidarnos precisamente de no caer en el orgullo. Otra característica. No iracundo. No iracundo. ¿Qué significa esto? Propenso a la ira, irascible, o en palabras que usted y yo podemos entender, enojón, mecha corta, propenso a estallar en ira en cualquier situación, en cualquier momento, como un volcán a punto de hacer erupción. Eso es lo que significa, ¿no? Un pastor, hermanos, no debe de ser iracundo, pero tengamos cuidado, porque ser iracundo no significa que un pastor nunca se va a enojar. Ojo. Una cosa es no ser iracundo y otra cosa es ser impasible y no tener sentimientos, ¿no? Tranquilos, hermanos. Dios nos hizo con emociones y la emoción de la ira es una característica incluso de Dios, solo que la ira de Dios es santa. Y nuestra ira casi siempre es pecaminosa, pero también hay una ira santa. Y aprendamos de Dios. ¿Por qué no debemos de ser iracundos, mechacortas, propensos a estallar en ira en cualquier situación? Porque Dios es lento para la ira. Mire lo que nos dice su palabra en el Salmo 103:8. Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová. Fíjese lo que está diciendo. Nos está describiendo cómo es Dios. Lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo es Dios?
Uy, si Dios fuera mecha corta con nosotros, ¿desde cuándo que ya estaríamos en el infierno, hermanos? Números 14:28. Números 14:28. Diles, vivo yo, dice Jehová. Bueno, yo creo que me equivoqué aquí la cita. Pero siempre suele suceder, hermanos, que yo corroboro según las citas y a veces se me van los... Pero voy a leer el 28 y ya lo tengo aquí. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Bueno, realmente era un versículo que hablaba de esto, ¿no? Pero aquí se me cuatrapeó la tecla del teclado, ¿no? Pero tan solo con lo que leímos en el Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es lento en enojarse. Piensen esto, hermanos. Si Dios fuera como nosotros de impaciente, ¿desde hace cuánto ya nos hubiera fulminado? Piénselo. ¿Cuántas veces Dios nos ha advertido en su palabra y a través de hermanos, de situaciones, que no hagamos algo y somos necios, y aún así Dios sigue mostrando misericordia? ¿No es así? Le aseguro que el simple hecho de que está aquí, hermanos, de seguro pecó y está aquí, mire. Dios no nos ha tratado como merecemos. ¿No es así? Y por eso nosotros también debemos ser lentos en enojarnos. Mira lo que dice Proverbios 29:11. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Miren, ¿cómo están invertidos los valores en nuestra sociedad, no? Mi pecho no es bodega, ¿no? Dichos así. Yo no me ando con cosas, yo lo que no estoy de acuerdo yo lo digo, y una persona que impone, que le da rienda suelta a sus emociones y que insulta o hiere, es visto como no, es que es bravo, cuidado, lo vemos como una virtud. Pero ¿qué dice la Biblia? Es ser necio. Para Dios es ser necio. Ser mecha corta es ser necios, hermanos, para Dios. Efesios 4:26. Efesios 4:26, hermanos. Miren lo que dice. Enójense. Y es un mandamiento. Porque el enojo no es pecado en sí mismo, sino la ira pecaminosa. Pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo ni den lugar al diablo. ¿Se fijan? Enójense, pero no pequen. Claro que nos debemos de enojar por cuestiones injustas, ¿no? ¿No es así? Ni modo que te alegres que digan que le hicieron daño a un niño y tú te pongas bien contento, no, obviamente nos va a molestar las injusticias, pero ojo, eso no es una justificación para pecar. Mire lo que dice Santiago 1:19-20, que de hecho ya lo habían leído nuestro hermano ahí en la escuela dominical. Santiago 1:19-20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para escuchar, tardo para hablar, tardo para enojarse, para irarse. Versículo 20. ¿Por qué razón? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nuestra ira muchas veces está centrada en nosotros mismos, en nuestros deseos, en nuestro yo, y no en la gloria de Dios. La ira santa está enfocada en Dios y su gloria, no en nosotros mismos. Por lo regular nosotros nos enojamos cuando se vulneran nuestros derechos, no cuando la gloria de Dios es rebajada, ¿cierto? Por lo regular la ira de nosotros se trata de nosotros y es lo que hace pecaminosa la ira. Y la mayor parte de nuestra ira es narcisista porque está enfocada en nosotros mismos. Por eso es que es pecaminosa. No es un celo santo por el Señor y su gloria. A veces queremos disfrazarlo de hasta usar versículos y regañar bien duro y tirar duro, pero para desahogarnos nosotros, ¿no? Y herir nosotros, y no para la gloria de Dios. Entonces no nos engañemos a nosotros mismos, ¿no? Muy rara vez sale de nosotros una ira santa, ¿no? Casi siempre es enfocada en nosotros. Así que mis hermanos, no seamos de mecha corta.
Empezando por el liderazgo, pero también todos, ¿no? Seamos lentos en enojarnos. No que no nos vamos a enojar. Y eso no significa que no tengamos que confrontar el pecado, situaciones que tenemos que enfrentar o disciplinar a nuestros hijos cuando hacen algo incorrecto. Pero debemos de examinar nuestro corazón y examinar cómo es Dios y reflejar lo que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, ¿no? Y que debemos de ser más prestos para escuchar que para hablar. Es más sabio el que se domina a sí mismo que el que conquista una ciudad, dice el autor de Proverbios. Tú puedes ser bien inteligente, tener 3 doctorados, haber construido 15 casas, pero si eres mecha corta, eres necio. Hermanos, ojo, esto aplica para todos. Y no es mi propósito aquí hacer un descalificadero porque yo mismo me siento ahí con ustedes, ¿no? Sino es una realidad que Dios nos confronta, no iracundo. Que Dios nos ayude. Siguiente característica, no dado al vino. Esta palabra, hermanos, este adjetivo, significa literalmente entreteniéndose en el vino o estar cerca del vino. Y como dice aquí un autor del diccionario Vine, es probable que tenga un sentido de los efectos de la embriaguez, es decir, cuando alguien se embriaga, pues hace cosas como alborotar, ¿no? Pero hay diferentes opiniones a qué se puede referir esto, pero una cosa es clara, hermanos, emborracharse es pecado. Emborracharse es pecado. ¿Por qué digo esto? Miren, Proverbios 21. Proverbios 21, hermanos. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. En otras palabras, es necio. Isaías 5:11. Isaías 5:11. Miren la amenaza de Dios, porque cuando en la Biblia vemos un ay, es una amenaza de juicio, ¿eh? Isaías 5:11, lo que dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Mira lo que dice el versículo 22, de aquí mismo de Isaías 5. Otra pronunciación de juicio: ay de los que son valientes, pero para beber vino, y hombres fuertes, pero para mezclar bebida, ¿no? O sea, deberíamos ser hombres y valientes para hacer lo que Dios nos demanda, no para el vicio. Es lo que está diciendo el texto. Ser borracho no te hace ser más hombre, ¿no? Como quieren poner ahí la publicidad, ¿no? Marca Fuenlete de tal, sabor con carácter. Un sombrero y bigotón acá, mostachón. No, hermanos, eso no es ser hombre. Al contrario, eso es ser necio. Eso no es ser hombre. Nos sigue diciendo la palabra también en Efesios 5:18, que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución, sino que por el contrario, en lugar de ser controlados por una sustancia, seamos controlados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Ese es el contraste. En lugar de ser controlados por algo externo a nosotros, debemos de ser controlados, pero por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y miren, en Proverbios 23:29 al 35 vemos un patrón de las personas atrapadas en el pecado de la borrachera. Miren, tenemos que ser claros aquí. El término alcoholismo sugiere como que la persona que está atrapada en este pecado es como una enfermedad y no consiste en él. Pero la Biblia hace responsable a un borracho. Aquel que bebe mucho y es controlado por el alcohol es pecado y es borrachera. No es una enfermedad. Aunque te esclaviza y tiene consecuencias físicas, pero la consecuencia de todo eso es el pecado. La causa de eso es el pecado. Y son responsables. Mire lo que dice Proverbios 23:29.
para que veamos este patrón. Proverbios 23, 29 al 35, hermanos. Proverbios 23, 29 al 35 dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Bueno, es una descripción muy gráfica, ¿no? Todos estos males, sufrimiento. ¿Para quién? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. En otras palabras, ¿qué produce? ¿Cuál es el patrón? Consecuencias dolorosas. Y uno esperaría que alguien que experimenta eso, al siguiente diga, no, ya no voy a tomar. Pero ¿qué cree? Dice el versículo 21. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. Es un deseo cautivador. Se les olvida todos esos males. Y otra vez, versículo 32. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Más consecuencias dolorosas. Vemos este patrón. Consecuencias dolorosas, un deseo cautivador y luego más consecuencias dolorosas. Y del versículo 33 al 35, miren lo que dice. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como que el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. O sea, sin rumbo. Y dirás, me hirieron, pero no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare aún lo volveré a buscar. En otras palabras, a pesar de todo, irracionalidad y necedad. ¿No es este el ciclo de una persona que lucha contra este pecado? Y podemos aplicar este principio para cualquier otra sustancia, no solo el alcohol, ¿eh? Pero es el patrón de alguien que lucha con la esclavitud de algún pecado, algún vicio. ¿Sí? Consecuencias dolorosas, deseo cautivador, más consecuencias dolorosas y al final de todo, irracionalidad y necedad. Y lo peor que podemos hacer es apapachar a una persona y decir, pobrecito, es que tenemos que amarlo y soportar eso porque él no tiene la culpa, la sociedad, la crianza. No. Cada quien somos responsables. Yo no estoy diciendo que tengamos que maltratar a una persona, tenemos que mostrarle amor, pero predicarle el arrepentimiento y hacerle ver que es responsable de su comportamiento delante de Dios. No es una enfermedad, es su pecado y mientras no se arrepienta, no va a poder ser libre de él. Y hermanos, si a mí me da más esperanza el saber que esto se trata de pecado, porque para el pecado sí hay remedio en Cristo, pero si fuera una enfermedad, no hay remedio, no hay esperanza. ¿Se fijan? Si es cuestión de pecado hay esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo murió para redimirnos de esos pecados. Pero si es cuestión de algo patológico, entonces no tengo esperanza. Entonces, curiosamente, el saber que es pecado te puede dar esperanza, porque si recurres a aquel que te puede hacer libre de tu pecado, puedes ser verdaderamente libre de cualquier vicio. Solamente arrepintiéndote de tu idolatría y poniendo tu fe en el único que puede salvarte, que es Cristo. ¿Se fijan? Y aquí cito a un libro muy bueno de Edward Welch, que se llama, está en inglés, se llama Adicciones, un banquete en la tumba. Y hablando de este texto, él dice, todo está ahí. El atractivo cautivador, la irracionalidad, los antojos que parecen irresistibles y el hecho de que las malas consecuencias no reforman al bebedor. ¿Y sabe por qué no lo reforman? Porque lo único que puede transformar el corazón es Cristo, su palabra. Aunque veamos que algo nos causa daño, eso no es suficiente para convencernos de que no lo sigamos haciendo, ¿no es así? Entonces, mis hermanos, hemos visto hasta ahorita no soberbio, no iracundo, no dado al vino. Siguiente característica, no pendenciero. En otras palabras, esto significa violento, peleonero, dado a los golpes, bravucón, golpeador. Se cree Mike Tyson. No es a través de la violencia, hermanos, que somos llamados a representar a Dios. Miren, ¿cómo sabemos esto? Lucas 9:51. Miren la actitud de los discípulos cuando hubo un rechazo hacia Jesús. Y ellos en su indignación santa dijeron, ¿quieres que mandemos que descienda fuego y los consuma? Y miren el Señor, oh sí, gracias por tenerlo consigo. Que se vayan al infierno esos pecadores. No los reprende el Señor, miren lo que dice Lucas 9:51.
Miren la actitud de los discípulos y cómo el Señor les responde. Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Versículo 53, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. 54, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Hasta bíblicos se pusieron. Versículo 55, entonces volviéndose a él, los abrazó y les dijo, gracias. No, los reprendió, diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son. Versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Un regañadón que les pegó el Señor, hermano. Romanos 12:19, ¿qué es lo que nos dice? Romanos 12:19. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza nunca es apropiada para un hijo de Dios. La violencia no es a través de la violencia que somos llamados a representar a Dios, hermanos. Así de sencillo. Y en nuestro contexto, hermanos, piénsenlo, hermanos. Si no somos llamados a representar a Dios a través de la violencia ni de la venganza, es una razón suficiente que nosotros no podemos apoyar ninguna revolución, ideología socialista de izquierda ni nada, ¿no? Porque no somos llamados a transformar el mundo de esa manera, sino con el Evangelio. Y tristemente en nuestro contexto tenemos como héroes, a asesinos, ¿no? A héroes de nuestra patria. Pero tenemos que tener firmes esto, hermanos, que antes de nuestras tradiciones está la palabra de Dios y los principios del reino, ¿no? Y hay tristemente cosas de nuestro propio país que no reflejan estos principios bíblicos y que a veces incluso hasta celebramos y festejamos, como la Revolución Mexicana, y que realmente no tendríamos nada que sentirnos orgullosos de eso, ¿no? Porque no representa nada lo que la palabra de Dios dice, los principios bíblicos. Ni Pancho Villa ni Zapata. Viva Cristo, ¿no? Hermanos, ubiquémonos. No es a través de la violencia que somos llamados a representar a Dios y la venganza nunca es apropiada para un hijo de Dios. No peleonero, no dado los golpes. Siguiente característica. No codicioso de ganancias deshonestas. Y es interesante porque esta palabra significa ser desvergonzadamente ambicioso, que busca dinero o bienes deshonestos. De hecho, viene de dos palabras, vergonzoso y ganancia. Denota a alguien que busca algo deshonesto. No solamente anhela hacerse rico, sino de una manera deshonesta. Esa es la implicación. No importa si tiene que robar a la iglesia, no importa si tiene que presionar a la iglesia. Dios te va a maldecir si no das todo lo que tienes a la iglesia o yo qué sé. O no tan directamente, sino usando otros medios de manipulación, victimizándose de que, ay, no, la iglesia no ve por sus pastores, miren. Cualquier manera que nosotros usemos, tenemos que tener cuidado, hermanos, ¿no? Un siervo de Dios no debe de ser avaricioso. Y tenemos muchas advertencias de esto en las Escrituras. Mira lo que nos dice Proverbios 23:4, hermanos. No, obviamente no voy a ver todas las citas por cuestión del tiempo, pero miren unos cuantos principios. Proverbios 23:4 dice con claridad: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Qué? ¿Que no Dios me quiere bendecir y prosperar? Mira lo que Dios dice. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste, Joel Osteen. Perdón. Pero Cash Luna dice, pero la Biblia dice, el Espíritu Santo dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Yo declaro mi bendición. Bueno, qué contraste, ¿no? Miren en Lucas 12:13 al 21. Un caso tratado por nuestro Señor, el mejor consejero.
Lucas 12:13. Lucas 12:13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? ¿Acaso mi misión es venir a solucionar problemas económicos o disputas entre ustedes? Versículo 15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí les está resumiendo la enseñanza que les va a dar. Cuídense de toda avaricia, tengan cuidado de que su corazón no se llene de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ojo, ¿cómo está eso que el Señor está diciendo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee? Y nos dicen que si no tienes buena economía, Dios no te está bendiciendo. Si Dios no te está prosperando, algo estás haciendo mal. ¿Se fijan? No todo es lo material, hermanos. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, fíjense aquí cuál era el problema. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Cuál era el problema de este hombre? No era la riqueza, sino yo. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Primera a Timoteo 6:10. Primera a Timoteo 6:10. Miren un pasaje paralelo a esto. Primera a Timoteo 6:10. Desde el versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Colosenses 3:5, hermanos. Colosenses 3:5. Miren lo que nos dice este texto. Colosenses 3:5. Este pasaje es impactante porque nos revela cuál es la raíz de este pecado, hermanos. Miren, Colosenses 3:5. Nos dice que este pecado es idolatría. Miren lo que nos dice Colosenses 3:5, hermanos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y todo eso dice que es idolatría. La avaricia es idolatría, es un problema del corazón cuando no estamos satisfechos en Cristo. Porque lo que nos dice la palabra de Dios, miren lo que nos dice Hebreos 13:5, hermanos. Miren lo que nos dice Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. La avaricia es idolatría porque es un problema del corazón cuando no estamos satisfechos en Cristo. Estamos más concentrados en lo que no tenemos que agradecidos que por lo que tenemos. Y se nos olvida que todo lo que tenemos es por gracia y misericordia y que no merecemos nada. Debemos, hermanos, de tener una limpia conciencia, como Pablo en Hechos 20:33. Mira lo que Pablo dijo: con una limpia conciencia. A esto es a lo que debemos de llegar, un líder íntegro. Hechos 20:33, que él dijo: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Miren Pablo lo que está diciendo: yo no he codiciado nada de nadie. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cuál es el contexto? Sé tener abundancia y sé tener escasez. Por todo y en todo estoy enseñado, tanto para padecer hambre como para estar saciado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy contento cuando tengo y estoy contento cuando no tengo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en ese contexto. Hermanos, esto no significa que nosotros no debemos de buscar progresar.
Esto no significa que nosotros no podemos trabajar duro y desear lo mejor para nuestra familia. Esto no significa que sea pecado si el Señor nos bendice, poder bendecir a nuestra familia o otros, sino que esa no es nuestra finalidad, hermanos. ¿Se fijan? Incluso en 1 Timoteo dice que los que trabajan en predicar y en enseñar sean tenidos por dignos de doble honor, que digno es el obrero de su salario. Está hablando de una remuneración económica. O sea, la palabra de Dios dice que los ancianos que son fieles, que deben de ser bien remunerados por la gracia de Dios. Pero al mismo tiempo nos dice que el corazón de los que son fieles no debe de estar en eso. ¿Se fija? Con esto concluyo, hermanos. No vamos a poder ver el versículo 8, por cuestión del tiempo, lo vamos a dejar para el próximo domingo, pero con esto concluyo lo que vimos, porque el versículo 8 hace un contraste. O sea, aquí nos está diciendo lo negativo, lo que no debemos ser, pero en el versículo 8 hay un contraste, lo que sí debemos ser. Entonces eso lo vamos a dejar para el próximo domingo. Pero lo que hemos visto aquí, hermanos, cito a un autor. En esta sección de 5 vicios, Pablo ha señalado algunas de las maneras en las que podemos ser dominados y controlados por los diferentes pecados de la personalidad: el orgullo, la ira y el ansia de bebida, de poder o de riquezas. El hecho de dejarse controlar por cualquiera de estas cosas inhabilita a un hombre para ocupar el cargo de supervisor, es decir, un individuo que guía a otros en calidad de administrador de Dios. Fin de la cita. Oremos, mis amados hermanos, para que el Señor en su gracia nos capacite para ser irreprensibles en todas estas áreas que Él nos demanda, ¿no? Y que podamos tener un liderazgo piadoso que guía y pastorea conforme a la voluntad de Dios, conformándonos al carácter de Cristo. Amén. Esto es imposible en nuestras fuerzas, hermanos. Nadie podemos en nuestras propias fuerzas, pero la gracia de Dios nos puede capacitar. Y esto no se puede fabricar nomás por simple moralidad. Necesitamos estar en Cristo. Si tú anhelas vivir de esta manera, entiende que no puedes en tus propias fuerzas. Necesitas arrepentirte y confiar solamente en Cristo para salvación. Que Él sea el dueño y Señor y amo de tu vida. Y que el Espíritu Santo more en ti y te capacite por medio de la palabra de Dios para poder tener estos cambios profundos, que no solamente son cosas externas, tiene que ver con el corazón. ¿Sí? Que el Señor nos ayude, hermanos. Y por eso oremos incansablemente e insaciablemente por nuestros líderes, para que podamos ser íntegros. Yo les pido con todo mi corazón y con toda urgencia que oren por su servidor, porque yo también estoy creciendo junto con ustedes, ¿no? En muchas áreas estoy aprendiendo, no lo sé todo, no soy perfecto, pero anhelo vivir esta integridad para la gloria de Dios y para beneficio de ustedes. Oren por nosotros, para que el Señor nos sostenga en su gracia y que podamos ser una iglesia bíblica saludable para la gloria de Dios. Amén. Oremos, hermanos, oremos, y después de esto les voy a pedir a mis hermanos que me ayuden a mover el púlpito. Vamos a estar llevando a cabo el acto de los bautismos, pero vamos a orar por el mensaje. Señor amado, vengo delante de ti dándote gracias por lo que nos has mostrado en este texto, en este versículo. Tiempo nos hace falta para agotar, Señor, la riqueza de tu palabra, pero hemos entendido los principios más importantes. Ayúdanos, Señor, a ser irreprensibles en esta área de nuestra vida comunitaria, Señor, para tu gloria, en nuestra vida familiar y en nuestra vida comunitaria, Señor, para tener una iglesia saludable. Ayuda a mis hermanos y que esta iglesia podamos crecer, Señor, a la semejanza de Cristo, para tu gloria, para que seamos una iglesia fiel que viva y proclame el verdadero evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Sosténnos en tu gracia, porque nuestras propias fuerzas no podemos, y que tu nombre sea glorificado en toda nuestra vida, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.